Mindo, un pueblo ubicado directamente en el corazón del bosque nublado. Este lugar de aproximadamente 3.000 habitantes es un hogar de 500 especies de aves, 500 especies de árboles y 101 herpetos. Hay una gran armonía entre estas vidas y un elemento conecta todo, el agua. Mindo se concentra en 4 ríos: Canchupí, Nambillo, Mindo y Saguami. A sus alrededores encontramos los ríos Cinto y Saloya. Cruzan la tierra aquí, proveyendo la sangre de vida al hermoso ecosistema. Sin embargo, estos ríos están en problemas: contaminación, deforestación, escasos recursos y una falta de acción suficiente han resultado una amenaza a la armonía. Con entrevistas, investigación y soluciones potenciales, queremos compartir el mundo del agua. Tenemos mucho para aprender de nuestro ambiente y tenemos un maestro perfecto: las voces del río. Cada año, Mindo recibe a unos 200.000 visitantes, sumando los extranjeros y nacionales que aprovechan el fin de semana. Actividades como tubing, cuadrones, la taravita, mariposarios y canopying llevan el encanto del bosque a mentes nuevas. Sin embargo, Mindo no empezó como un sitio de ecoturismo. Mindo era un pueblo enfocado en la agricultura y la ganadería, con mucha deforestación, donde los árboles exuberantes crecen ahora. En 1988, el gobierno de Ecuador declaró que una parte grande del territorio de Mindo sería el bosque protegido de Mindo Nambillo. En los años 90, el gobierno local de Mindo decidió apoyar el ecoturismo para un futuro más seguro, animado a organizaciones y empresarios. Ahora el ecoturismo crece muy bien, trayendo ingresos de turistas de todo el mundo. La belleza del lugar es imposible de negar, pero a pesar de las apariencias bonitas, hay problemas graves con el agua en los ríos, especialmente el agua del Canchupí. Ecuador y otros países en América Latina carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales suficientes. En las partes rurales, solamente 45% de la población tiene agua potable y usualmente esta agua no es segura para beber. Y por eso mucha gente depende del agua de los ríos. La contaminación hace este plan difícil. Por ejemplo, el río Canchupí, lo que traduce literalmente al río que cruza por el centro del pueblo en quechua, cruza todas las áreas urbanas de Mindo y recibe vertido doméstico. Debido a eso, hay niveles altos de bacterias fecales y materia orgánica. Hay basura y descargas ilegales como aceite de motor. El agua puede parecer limpia, pero ¿te gustaría un vaso de esta mezcla tóxica? Dentro de los principales problemas que vemos en el Centro de Salud de Mindo con respecto a la contaminación del agua es una alta prevalencia de parasitosis intestinal a repetición y también Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, recordemos, es una bacteria que se aloja a nivel del estómago y predispone luego a úlceras gástricas y en el peor de los casos cáncer. Esto sí llega a afectar a veces a los turistas que vienen a Mindo porque no se conoce exactamente cuál es el proceso de lavado de los alimentos, los que se realizan los alimentos aquí. Sí, es importante educar a la población sobre el manejo adecuado del agua para que no tengamos esta problemática. Esta afectación, no a largo, sino que a corto plazo, genera condiciones no aptas, no solamente para, en este caso, para la naturaleza o para algún tipo de especies que puedan habitar en este ecosistema. Acá tenemos especies como la guabina, la sardina, la zabaleta, la lisa, la preñadilla, que son especies muy sensibles, ¿no? Y que necesitamos nosotros cuidar estos servicios ecosistémicos, pero también vemos que hay una afectación a quienes colindan, a quienes son vecinos del río. En este caso vemos una población con niños menores de 2 años, adultos mayores,
que están siendo vulnerables a todo ese tipo de enfermedades que se podría propagar, no solamente por la presencia de esta contaminación tan fuerte, sino que también por el tema de los malos olores, la contaminación del suelo, productos que ellos podrían a veces producir aquí, tranquilamente van a estar llenos de bacterias, ¿no? Entonces sí pedimos a todos que se sensibilicen sobre esta problemática tan grande. Hay un montón de dificultades con los ríos. Afectación de las riberas, movimientos de tierras que afectan las quebradas y ríos, la cantidad de agua debido a extracciones ilegales y construcciones de infraestructura como hidroeléctricas, vías y puentes sin proteger los ríos. Pero son solamente los ríos, porque el agua es algo tan importante. Pues, en adición a los efectos en seres humanos y animales, el futuro de Mindo va a recibir inconvenientes económicos. Como sabemos, Mindo necesita el turismo y las actividades con los ríos porque estos son las fuentes de la mayoría de los ingresos cada año. Sin acción, la contaminación de los ríos Canchupí y Mindo puede culminar y afectar el sustento de Mindo. Eso no es una opción. Muchos de los lugares críticos en Mindo están aquí en su patio. Aquí dirigimos su atención a 4 puntos. Estamos en el puente del Canchupí, ubicado cerca a la estación de la policía y a la vista de todos. Desde aquí hay tuberías que descargan al río residuos plásticos atrapados entre las rocas y botellas de jabón que se convierten en microplásticos invisibles. Justo aquí encontramos una caja séptica en mal estado, cubierta de hierbas y musgo, lo que indica una falta total de mantenimiento. Cuando ésta se llena, las aguas residuales se desbordan directamente en el río. Estas aguas transportan contenidos del uso de la ducha, del lavamanos, materia orgánica y fecales. Juntos presentan un exceso de nutrientes que provoca un fenómeno llamado eutroficación, lo que significa que el río recibe un exceso de nutrientes y las plantas crecen más de lo normal, consumiendo una gran parte del oxígeno del agua. Con menos oxígeno, las especies acuáticas tienen más dificultades para sobrevivir. Contaminación está cambiando la imagen de un lugar reconocido por su riqueza natural. Hola, mi nombre es María Belén Hidalgo, soy la comunicadora del GAT parroquial de Mindo. Hoy nos encontramos en las riberas del río Canchupí, que está aquí a mis espaldas, donde hemos evidenciado algunos tipos de contaminación como descargas residuales directas y también vemos un poco de basuras y restos de alimentos que salen de las viviendas y se encuentran presentes en el río, contaminando, afectando a la fauna y también a la flora que podemos tener aquí en Mindo. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo, es una realidad que no muchos quieren ver o no muchos quieren aceptar, pero que es muy importante reconocerla y empezar a trabajar para seguir conservando nuestro entorno. El siguiente punto nos recuerda el año 2000, cuando se construyó el oleoducto de crudos pesados y se propusieron mejoras al sistema de tratamiento de aguas residuales como compensación comunitaria para Mindo. Como el oleoducto atravesaba directamente el corazón del bosque protector Mindo-Nambillo, las autoridades locales exigieron un acuerdo financiero con la empresa privada OCP de Ecuador. Se destinó un total de $791,000 para un proyecto de agua potable local en el cantón San Miguel de los Pancos. Pero el municipio no logró asegurar los fondos para el mantenimiento a largo plazo de este sistema, y la OCP aprovechó la oportunidad para entregar los fondos iniciales, lavarse las manos y dejar que el municipio cargará con la culpa cuando estos sistemas finalmente fallaron. Los tanques sépticos, filtros anaerobios y cámaras de contacto están en desuso, a pesar de lo sencillo que resulta operarlos o construir uno nuevo. Ahora, casi 3 décadas después, el sistema antiguo
desde 1988 está completamente abandonado. Avanzamos río abajo por el Canchupí, dejando atrás el centro urbano de Mindo, donde se van acumulando los desechos y químicos generados kilómetros atrás. La gravedad de la situación quedó demostrada en un estudio de 2025 de la Universidad de San Francisco de Quito. El análisis reveló que el río Canchupí alcanzó concentraciones de más de 17 millones de coliformes totales y bacterias Escherichia coli por cada 100 mililitros de agua. Para entender la gravedad, los estándares internacionales dictan que un río es seguro para nadar si tiene menos de 500 bacterias por cada 100 mililitros. El Canchupí supera este límite por más de 60,000 veces. También se detectó ADN de parásitos y microorganismos que provienen de la falta de tratamiento de aguas residuales, la urbanización y la ganadería, y que supone un riesgo directo de enfermedades gastrointestinales graves. Muchos niños juegan aquí sin saber la calidad del agua que los rodea. Lo que contaminamos hoy no desaparece. Baja por el río y llega a la próxima generación que tenemos la responsabilidad de proteger. Nuestro último punto tóxico es la planta de tratamiento de aguas residuales. La parroquia Mindo cuenta con un sistema de alcantarillado mixto, lo que significa que es un sistema antiguo donde las aguas residuales y las aguas lluvias se transportan al mismo tiempo. Pero en días de mucha lluvia se desborda y se vierte directamente a los ríos. Estos desechos viajan juntos por los tubos hacia la planta de tratamiento, pero la planta se encuentra abandonada y desatendida en sus operaciones y mantenimiento, poniendo en peligro la salud humana y el medio ambiente. En Ecuador, muchas PTAR instaladas fallan por una combinación de errores técnicos, operativos y de gestión que pueden prevenirse. Este PTAR necesita un operador capacitado, monitoreos mensuales de parámetros físicos, químicos y microbiológicos y un ajuste de tecnología o ampliaciones modulares. Solo queda el caparazón mientras existen tecnologías que pueden garantizar un sistema estable y eficiente. Pero podríamos solucionar esto con una entidad pública, se podría, pero teniendo voluntad política. Pero la otra parte es qué hacemos con la parte rural que está fuera de todo eso, también otro problema. Ahí están las hosterías, casas de finca, casas particulares, que no hay ninguna ley, digamos, para que se pueda prohibir, o si se puede construir tu casa, pero que tengas que cumplas con los requisitos, que sería cómo vas a limpiar tu agua, servidas. Una ley local para que se pueda cumplir. Entonces, si no se trabaja todos coordinados, podríamos hacer algo, podríamos solucionar esto, porque es más visible. ¿Qué pasa en los otros lugares que están afuera de Mindo, que no son visibles y que nadie nos ve? Entonces yo veo que hay que trabajar a la par con las dos partes. Los dos niveles. Claro, porque incluso los otros también son más contaminantes también. El volumen de gente que traen los turistas que están llevando también a esos lugares, ya sean pozos sépticos, sean lo que están utilizando, si no están haciendo bien. Entonces deberíamos hacer un modelo con una ordenanza para que se cumpla. Mejorar los ríos de Mindo empieza con una gota de agua a la vez. En Mindo ya existen soluciones. Una de ellas es el modelo de Yacunina. Hay ecoviviendas que utilizan vermifiltros, que son pequeños sistemas que imitan a la naturaleza. Con lombrices, microorganismos y plantas, limpian el agua y reciclan los nutrientes antes de que regresen al ambiente.
Para comunidades o viviendas sin alcantarillado, los vermifiltros y los humedales artificiales son una opción efectiva. Requieren poco mantenimiento, pueden durar más de 25 años y tienen un costo accesible. En Mindo, varios hospedajes ya los utilizan, como Casa Divina y la Reserva Sachaurco. Además de proteger los ríos, estas iniciativas responden a una demanda cada vez mayor por un turismo más responsable. Cuidar el agua no siempre requiere grandes obras. A veces las mejores soluciones son las que trabajan con la naturaleza y no contra ella. La educación de los jóvenes es una manera fuerte para asegurar cambios en el futuro, pero con conciencia de sus capacidades. En una entrevista con Juan Diego de los Guardianes del Río Saloya, él nos dijo que a veces la educación sobre la naturaleza tiene un tono de pesimismo, como no hay esperanza. En lugar de negatividad, la educación debería enfocarse en la ecofilia desde el inicio. La ecofilia es la capacidad de estar en armonía y sentir amor por la naturaleza. Esta idea dentro y fuera de la casa es una idea clave. La educación ambiental es un proceso largo y constante para llegar a entender sobre los valores de la naturaleza que tenemos y el respeto hacia ella. Es como practicarlo directamente y pensar que nosotros somos parte de la naturaleza. Esperanza para toda la niñez y para el futuro que viene. Todo depende de nosotros, cómo nos unamos para hacer estas campañas y trabajar conjuntamente con los niños y que los niños puedan comprometerse y nos puedan también ayudar a motivar para la supervivencia de ellos en el futuro, porque ellos igual van a tener otros niños. Y queremos que esto se quede por el tiempo. No sé por cuánto, siga de largo este sueño para todos, que yo viví y soñé junto aquí. Otra solución es mejorar el tratamiento de las aguas residuales en Mindo. En 2022, un estudio de la Universidad Politécnica Salesiana presentó una propuesta para una nueva planta de tratamiento para la parroquia de Mindo. La experiencia de la planta abandonada nos deja lecciones importantes. Con una buena planificación, mantenimiento y compromiso a largo plazo, es posible construir un sistema que realmente funcione. No hay que mirar muy lejos para encontrar un ejemplo. En Cuenca, un sistema de lagunas de estabilización ha tratado las aguas residuales durante años con bajo consumo de energía y costos de operación relativamente bajos. Gracias a este tipo de tratamiento, la ciudad ha mantenido algunos de los mejores indicadores de calidad de agua del país. La tecnología existe, el conocimiento también. El siguiente paso es convertir esas propuestas en acciones. No necesitamos inventar una solución. Ya existen ejemplos que demuestran que sí funciona. Necesitamos crear conciencia sobre las acciones y responsabilidades que tomamos en nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando hay aceite de motor, la acción correcta es traerlo a una ferretería, donde ellos guardan el aceite antes de que pueda ser traído a un lugar definido. La basura es lo mismo. Necesitamos guardar compost y plásticos antes de que un camión pueda traerlos a otro lugar. Pero esta conciencia necesita ayuda del gobierno. Las entidades públicas, sobre todo el municipio, ha estado muy alejado de su única parroquia, sin una planificación real del potencial que tiene Mindo. No solo vivimos en su mayoría del turismo, sino de las bendiciones que nos da la naturaleza. Se debe enfocar en un ecoturismo, el cual no solo cuida toda la biodiversidad única que tenemos, sino que genera una economía sustentable para las nuevas generaciones, crezcan en un lugar donde puedan seguir viviendo con un extraordinario nivel de vida, porque saben que cuidar la naturaleza es el mejor negocio que tenemos. Que solo podemos hacer el cambio cuando vemos, cuando se puede ver, cuando se puede uno verificar las cosas, porque en la parte ambiental es bien difícil, se puede hablar tan bonito, pero cuando tú no tienes ejemplo es bien difícil cómo podrías cambiar, y cuando puedes cambiar es cuando ves esos cambios directamente. La buena noticia es que no tenemos que empezar desde cero. Otras comunidades ya han recorrido este camino y nos muestran lo que es posible.
Mindo también puede aprender de otros lugares del Ecuador. Por ejemplo, en 2020, 9 niñas de entre 9 y 13 años de edad de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección para defender el agua y su salud. Denunciaron que los mecheros de gas de la industria petrolera estaban contaminando el ambiente y afectando su única fuente de agua limpia, la lluvia. Meses después, la justicia les dio la razón. El caso marcó un precedente al reconocer que se habían vulnerado los derechos de la naturaleza. Cuando una comunidad conoce el problema, se organiza y actúa, y el cambio es posible. Proteger el agua no depende de una sola persona, sino del compromiso de toda la comunidad. Hay que ver la visión de conjunto. El agua de los ríos en Mindo va a las Esmeraldas, las cuales drenan al Pacífico. Como la sangre de un cuerpo, cada río tiene una importancia increíble para la salud del cuerpo. Nuestras acciones aquí afectan más de Mindo que del mundo. Este planeta tiene resiliencia. Había agua antes de los seres humanos y probablemente habrá agua después de los seres humanos. Lo que tenemos es el poder para cambiar nuestras acciones para una mañana mejor. Cuando las voces del río hablen, ¿vas a escuchar?